Lectura del libro de Job. El hombre aquí en la tierra está como prestando servicio militar. Sus días son como los de un jornalero, un esclavo que suspira por la sombra, un peón que aguarda su jornal. Eso soy yo. Me han tocado meses de desengaño, noche tras noche de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo me podré levantar? La noche se me hace interminable. Me canso de dar vueltas hasta el alba. Mis días se acercan a su fin sin esperanza, más rápido que una lanzadera. Recuerda, Señor, que mi vida es un suspiro y que mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Gracias a ti, Señor, que sanas los corazones destrozados. Alaben al Señor, que es la música buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Gracias a ti, Señor, que sana los corazones destrozados. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Gracias a ti, Señor, que sanas los corazones destrozados. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Gracias a ti, Señor, que sanas los corazones destrozados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, anunciar el Evangelio no es para mí motivo de gloria, es la obligación que Dios me ha impuesto. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si lo hiciera por propia iniciativa, tendría de que estar satisfecho, pero no lo hago por propia iniciativa, sino que desempeño una misión que me ha confiado. ¿Cuál será entonces mi satisfacción? Pues anunciar gratuitamente el Evangelio, renunciando a los derechos que Él me da. Efectivamente, siendo libre frente a todos, de todos me hice esclavo, para ganar a todos los que pueda. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me hice igual en todo, para salvar a algunos a cualquier precio. Y todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al salir de la sinagoga de Cafarnaúm, fue Jesús, acompañado de Santiago y Juan, a la casa de Simón y de Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Y le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando se puso el sol, empezaron a traerle todos los enfermos y los afligidos por el demonio. Toda la población estaba reunida a la puerta de la casa, y él curó a muchos que sufrían de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque sabían quién era él. Por la mañana, muy de madrugada, se levantó y se fue a un lugar despoblado, y allá se puso a orar.
Simón y los que estaban con él salieron en busca de Jesús, y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Pero él les dijo: vamos a otra parte, a los pueblos cercanos, para predicar también allá, porque para esto he venido. Y recorrió toda la Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos siguiendo a Jesús en este proceso de encuentro de Él con su pueblo. Y el domingo pasado, para que recordemos, lo encontramos en la sinagoga. Él fue a mirar a la gente que había en la sinagoga. Recordemos que Él había llamado a dos parejas de hermanos. Una pareja era completamente desapegada de las tradiciones y de las instituciones religiosas. Hasta tenían nombres extranjeros: Simón y Andrés. La otra pareja era muy apegada a las tradiciones y a las instituciones religiosas. Estos tenían nombres hebreos: Santiago y Juan. Ahora, cuando Jesús fue a la sinagoga, fue únicamente con Santiago y Juan, porque Simón y Andrés no iban a la sinagoga. En la sinagoga lo que encontró Jesús fue la gente con el pensamiento cautivo. La gente religiosa se había vuelto fanática. Y Jesús tuvo que enfrentar ese fanatismo religioso de la sinagoga. Y allí mostró Él no una palabra basada en la autoridad de otros maestros, sino en su propia experiencia de Dios. Ahora sale de la sinagoga y va a otros espacios, porque Jesús se está poniendo en contacto con la realidad de su pueblo. Sale de la sinagoga directo, dice el evangelista, derechito, diríamos nosotros, a la familia de Simón y Andrés. Esta familia que en un primer momento se ve como compacta, son los que no practican la religión y están como abiertos a lo extranjero. Sin embargo, cuando Jesús llega a la casa, se encuentra con una situación en la que enseguida se nota que todo se enfoca en Simón. Andrés queda de lado, como quien dice: esto no tiene que ver con Andrés. Es la misma familia, pero en esa sola familia hay dos actitudes diferentes. Por lo pronto, no interesa la de Andrés, porque la de Andrés muestra ser una situación sana. En cambio, en relación con Simón hay un inconveniente. No es propiamente Simón, es la suegra de Simón. Cuando se nos habla de la suegra, se nos está hablando de un parentesco de afinidad, no de un parentesco de consanguinidad. Entonces, con esto se nos quiere expresar que Simón voluntariamente se ha vinculado a un determinado grupo. Nos dicen que la suegra de Simón
estaba afiebrada. Así dice textualmente el relato, estaba afiebrada. Yo quiero pedirles que estas cosas las miremos desde la perspectiva del Evangelio y no desde nuestras imaginaciones. Si nosotros pensamos esta fiebre como una fiebre común y corriente de las que nosotros manejamos a diario, pues con 1 gramo de acetaminofén se baja la fiebre. Y si tiene origen infeccioso, con un buen antibiótico se baja la fiebre. Y entonces quiere decir que ya Jesucristo no lo necesitamos. Ya Jesucristo sobra, porque con el acetaminofén o cualquier antibiótico ya Jesucristo no tiene nada que hacer. Esto lo digo para que nos demos cuenta de que el Evangelio está utilizando el lenguaje de la enfermedad para hablarnos de una realidad más profunda. Como cuando nosotros vemos a alguien que tiene una cierta animadversión contra otra persona y continuamente vive hablando mal de esa persona, y uno dice, está enfermo. No es una enfermedad física, fisiológica, es su actitud la que lo muestra en una condición de enfermedad. ¿Y en qué consiste la enfermedad? En una vida menguada, en una vida que no se disfruta plenamente porque hay algo que impide disfrutarla. La suegra de Simón estaba afiebrada. Nosotros el adjetivo afiebrado lo utilizamos para hablar de una persona que se ha vuelto como adicta a algo. Por ejemplo, está afiebrado con la moto, con la tablet. Es una persona que se ha vuelto adicta a algo. También así lo usa el Evangelio, pero con una precisión mayor. En el Antiguo Testamento se hablaba de que Elías era el profeta de fuego. Y lo llamaban el profeta de fuego porque él, con fuego, entre otras cosas, era como resolvía los grandes problemas, como el problema de la idolatría del pueblo en el Monte Carmelo, como el problema de la persecución de que era objeto por parte del rey. Entonces, es una forma de describir este fanatismo religioso de manera activa. Ya no es el fanatismo religioso que había en la sinagoga, que era de pensamiento. Aquí este es otro fanatismo. Es un fanatismo que va a los hechos, a la acción. Por eso, cuando le dicen a Jesús que la suegra de Simón estaba afiebrada, no dice que Jesús se paró enfrente de la cama y lanzó un conjuro, sino que la tomó de la mano. Y este hecho, mano con mano, indica la comunicación de una fuerza, como cuando tú ves una persona tendida en el piso y le das la mano para ayudarla a levantarse. La enfermedad mengua la vida. Jesús transmite vida, y cuando le toma la mano está comunicándole una capacidad de actuar diferente. Ella está postrada por ese fanatismo religioso. Ahora Jesús le hace una comunicación de vida, mano con mano, y ella se levanta a servir.
Fijémonos la diferencia entre la actitud fanática de odio y la actitud que resulta de la comunicación de vida que hace Jesús. Esto no lo hace el acetaminofén, ni lo hace la ambramicina. Esto lo hace Jesús, que nos transmite su espíritu. Y ella se puso a servirles. Resuelto el problema. Pero nos damos cuenta de que no era un problema de Simón personalmente, sino de una adhesión que Simón había hecho. Simón estaba vinculado a un grupo fanático. Así que esa familia no era tan compacta como parecía al principio. De la casa de Simón sale Jesús al espacio público y entonces está en la puerta de la ciudad. Y en la puerta de la ciudad ocurre una cosa: cuando ya se ha puesto el sol y la gente considera que ya no va a quebrantar el sábado, entonces le van llevando a Jesús dos tipos de personas. Primero, los que se sentían mal. Los que se sentían mal es una expresión que está en el capítulo 34, versículo 4 del profeta Ezequiel, que se refiere a la gente que está abandonada por sus dirigentes como ovejas que no tienen pastor, desorientados y en peligro. Esos que se sienten mal se los van llevando a Jesús, y dice que Jesús los curó y que eran muchos. Curar no significa aquí una respuesta a la fe de la gente, porque no se dice que ellos creyeran en Él. Curar significa aquí una iniciativa de amor por parte de Jesús que alivia la situación de esa gente que se siente abandonada, que no hay quien la escuche, que nadie le para bolas, que no tiene a quien acudir. Jesús se les hace cercano y los hace sentir escuchados y acompañados. Pero también le fueron llevando los endemoniados, y aquí sí que la cosa se pone seria, porque endemoniados no es lo que nosotros pensamos a veces con ciertas categorías supersticiosas. En la Biblia, demonios son los ídolos a los cuales se les ofrecen sacrificios humanos. Entonces, endemoniado es aquel que supone que a Dios hay que rendirle culto atropellando a los impíos y a los pecadores. Cuando le llevan a Jesús los endemoniados, le están llevando a aquellos que están en el extremo del fanatismo religioso. Aquellos que suponen que se justifica la guerra santa. Aquellos que piensan que hay que tomar las armas para que llegue el reino de Dios. Y entonces Jesús va expulsando los demonios. Expulsar los demonios significa eso, erradicar ese odio violento del corazón humano. Y eso no se hace a garrotazos, eso no se hace a los gritos, eso se hace con la palabra mansa de Dios, el mensaje del amor universal. Eso es lo que expulsa a los demonios, el mensaje del amor universal. Y Jesús lo hace, pero aquí encuentra una cosa:
Y es que algunos de estos endemoniados se dan cuenta del influjo que Jesús tiene en la población, se dan cuenta del liderazgo que Jesús puede asumir y entonces quieren ganárselo para su causa, declarándolo el Mesías esperado por Israel. Pero Jesús no viene a ser un caudillo de desesperados. Por eso dice que Él los mandó callar, que no dijeran eso, porque Él no es eso. Aparentemente Jesús ha tenido un éxito resonante. Toda la ciudad ha sentido su presencia y ha tenido que ver con Él. Sin embargo, Jesús no se pone a mirar las páginas del periódico o las redes sociales a ver cuántos likes cosechó. Para Él la popularidad es un problema, no es una finalidad. Así que Jesús se levanta temprano y se va a un lugar desierto. Y ahora nos encontramos con el espacio abierto. Primero estábamos en el espacio cerrado de la sinagoga, después en el espacio de una casa de familia. Ahora, después de la ciudad, del espacio público de la ciudad, Jesús está en el espacio abierto, en un lugar desierto, orando. La oración de Jesús está encaminada a pedirle a Dios que la gente con su fanatismo no vaya a estropear la misión. Y allá va Simón con los otros que andan con él a decirle a Jesús: pero mira, si todo el mundo te anda buscando, ¿cómo que tú estás por acá? Este es tu cuarto de hora, ¿cómo lo vas a desaprovechar? Y Jesús, para sorpresa de ellos, les muestra total desinterés en la popularidad. Vámonos a otra parte a anunciar la buena noticia, que para eso fue que yo salí. Jesús no pierde de vista cuál fue la misión que el Padre le encomendó. Él no vino a cosechar aplausos, Él vino a anunciar el amor universal de Dios. Qué bueno que nosotros en nuestra vida doméstica, en nuestra vida pública e incluso en nuestras relaciones internacionales fuéramos trabajándole a erradicar esos fanatismos que dividen las familias, que enfrentan las sociedades y que tienen el mundo tan enfermo. Por allá en el año 1967, cuando el Papa Pablo VI escribió la encíclica Populorum Progressio, decía: el mundo está enfermo y su gran enfermedad es el egoísmo. Necesitamos superar esas enfermedades para las cuales no vamos a generar vacunas, porque la única vacuna es la fe en el Señor Jesucristo, que no la produce ningún laboratorio. Esa es